Hoy es miércoles 21 de abril del año 2021. Voy a hablar del conflicto del espíritu con la carne. Pero antes se requiere un breve comentario del cuerpo, el alma y el espíritu. Voy a leer Génesis capítulo 21 del versículo 26, 27 y 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El día sexto, la creación del hombre. Hay dos creaciones. Las dos creaciones se corresponden, es decir, que la primera creación en 7 días y la segunda creación en 7 milenios, pero se traduce igual, o sea, el hombre fue creado el sexto día. En la primera creación estamos viviendo el sexto milenio, o sea, el sexto día de la segunda creación. El hombre está siendo creado. Más vale confiar en Dios y no en el hombre. Que tu decisión sea por Cristo Jesús. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 14, dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Todos los pueblos están rechazando a Dios con estas decisiones que están tomando. El hombre es obra de creación, pero la decisión de ser guiado por el cuerpo-alma, es decir, los sentidos, es personal, o ser guiados por el cuerpo-espíritu. Mientras estemos en el cuerpo, hay que dejarse guiar por el espíritu, como está escrito en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay mucha gente que con sus decisiones están negando a Dios. En Gálatas 5 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tú eliges, la decisión es personal. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios le dio al hombre su imagen, es decir, el hombre tiene la imagen de Dios y la semejanza a Dios. Ya comenté que en el hebreo la palabra es Elohim y en castellano es Dios. Al ser traducida la palabra Elohim al castellano, se perdió la Trinidad de Dios. Pero al referirme a Dios, estoy hablando de la Trinidad de Dios. La palabra Elohim aparece como 2500 veces en el Antiguo Testamento. La Trinidad de Dios en el hombre
se refiere a que el hombre es es tripartito. El cuerpo, el alma y el espíritu. Esa es la semejanza a Dios, en que el hombre es tripartito. Voy a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Voy a hablar primeramente del cuerpo. En el cuerpo se asientan las sensaciones. El intelecto humano recibe la imagen de las cosas totalmente o en parte por los órganos de los sentidos. Por medio de los sentidos el hombre tiene el entendimiento del mundo que le rodea. El cuerpo es el recipiente del alma y del espíritu. Los órganos de los sentidos son los medios por los que el alma y el espíritu son conscientes del mundo que les rodea. Ahora voy a hablar del alma. Los versículos 26 y 27 del libro de Génesis, capítulo 1, contienen un relato general de la creación del hombre. Pero en Génesis 2:7 dice, Génesis 2, versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser significa alma. Esto se confirma en Primera de Corintios 15, versículo 45, Primera de Corintios 15. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. La palabra alma implica en sí misma la posesión de una vida consciente. El alma es el asiento de los deseos, emociones y afectos, así como de la voluntad activa, el yo. Debido a que es alma, el hombre es consciente de sí mismo. En el Salmo 42:11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora hablaré del espíritu vivificante, es decir, que da vida. El espíritu es en el hombre la parte por la cual él conoce. Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por el Espíritu el hombre conoce su mente. Espíritu puede traducirse aire y viento, ya sea el Espíritu de Dios o el espíritu del hombre que no ha nacido de nuevo. Voy a leer algunos versículos relacionados con el Espíritu de Dios. En Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2 dice, el Espíritu del Señor, el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y en Isaías capítulo 42, versículo 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Hay quienes se apoyan en estos versículos que acabo de leer del libro de Isaías, capítulos 61 y 42, para decir que Cristo es el siervo del Señor, que Cristo no es Dios. ¿No se han dado cuenta que Dios nos está revelando el misterio de la creación? Hay que leer Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2 dice, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 38, dice: Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Al crear al hombre, Dios le dio un espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Pedir a Dios el Espíritu de Cristo. Ahora hablaré del Espíritu del hombre. En Salmos 143, versículo 7 dice: Respóndeme pronto, oh Señor, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Y en Proverbios 16, Proverbios capítulo 16, versículo 2 dice: Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Con este conocimiento del hombre, espíritu, alma y cuerpo, inicio el comentario del conflicto del espíritu y de la carne. Y voy a leer Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 1 al 8. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, es decir, a Cristo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, es decir, sabiduría de Dios, porque Dios en su sabiduría hizo dos creaciones y nos la revela a nosotros por medio del Espíritu. El Espíritu de Cristo en nosotros, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, o sea, a Cristo Jesús. ¿No sabían que con la muerte de Cristo se le daría vida al universo y a todo lo que en él hay? Voy a leer Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo nos da vida en la segunda creación por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, y nos va revelando el misterio en el crecimiento espiritual por la palabra, por su palabra. A medida que la escudriñamos, vamos madurando. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 45 al 49, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El primer hombre, Adán, alma viviente. En Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente con todos los deseos. Adán en hebreo es Adam con M, en castellano de tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Voy a leer algunos versículos donde se menciona la palabra aliento, el aliento que es de Dios o viene de Dios. Salmos 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Isaías 42, versículo 5. Así dice el Señor Dios,
creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 27 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y en Job 9, versículos del 15 al 18, libro de Job, capítulo 9, aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Salmos 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en el libro de Job, capítulo 27, versículos 2 y 3. Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices. El hálito o aliento para el hombre es en el alma. Que nuestro aliento sea el de Cristo Jesús. Que nuestro aliento sea el de Cristo Jesús. Voy a leer otros versículos en donde el aliento no es de Dios, es de humanos o del hombre. En el libro de Josué, capítulo 5, versículo 1 dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y en Isaías 2, versículo 22, Isaías 2, versículo 22, dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Y en el Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 146, versículos 3 y 4, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Este aliento es más bien la respiración. Es el viento o el aire que respiran. Y en sentido figurado, es el vigor del ánimo, la energía, el esfuerzo o el valor que del hombre nace. Es un sinónimo de voluntad.
que nuestro ayudador sea Cristo Jesús y no nuestro ánimo. Dios nos da la vida, pero también nos da la libertad de elegir. Tú eliges la vida de la carne o la vida del espíritu. La batalla es decisiva. Está de por medio la eternidad. Se está creando al hombre. La vida de la carne es la vida material, guiada por los órganos de los sentidos. Y la vida del espíritu es la vida espiritual, guiada por Cristo Jesús. Es muy fuerte la atracción por la vida material. Hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Voy a leer en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos del 5 al 13. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Voy a leer Gálatas capítulo 5 del 17 al 21. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 2, versículos 9 al 15 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y también lo que dice Filipenses 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que el Espíritu del Señor Jesucristo nos guíe. Falta hablar del Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. Hasta luego, si Dios quiere. No tomen decisiones sin consultar a Dios.